Bueno chicos, continuamos entonces estudiando las fuerzas intermoleculares, ya desde el punto de vista de análisis de cada uno de estos tipos de fuerzas de atracción, ¿cierto? Entonces recordemos, íbamos a tener fuerzas de dispersión de London, que es simplemente esa atracción que va a existir entre moléculas no polares y que surge gracias a un dipolo inducido y momentáneo, ¿verdad? Que en el cual apenas entran en contacto, pues ya ese dipolo desaparece. También vamos a analizar las fuerzas dipolo-dipolo, que es simplemente la atracción entre dos moléculas polares, sea la misma molécula o moléculas diferentes. Los puentes de hidrógeno, que es un tipo de fuerza intermolecular de naturaleza dipolo-dipolo, pero que iba a tener una diferencia en el tipo de enlace, que iba a ser un elemento muy electronegativo enlazado directamente al hidrógeno y que esto a su vez provocaba pues una variación significativa en sus fuerzas intermoleculares y por tanto en sus propiedades físicas. Muy bien, ¿qué van a hacer las fuerzas de dispersión? Simplemente recordemos, dispersión de London, características importantes. 1. La tienen todas las moléculas. 2. Es la fuerza intermolecular de menor intensidad. 3. ¿Por qué ocurren las fuerzas de dispersión de London? Si son moléculas no polares y si son no polares no tienen un polo por el cual unas moléculas pueden atraer a otras. Pues va a ocurrir porque va a generarse un dipolo momentáneo que ahorita vamos a explicar. ¿De acuerdo? Muy bien. Analicémoslo aquí. Estas fuerzas de dispersión, como conversábamos, si son las fuerzas principales de moléculas no polares, ya acabamos de mencionar, una molécula polar pues no tiene un dipolo señalado, claro. Veamos qué sucede. Veamos en la instantánea 1. Aquí está la molécula, ¿verdad? En su momento pues inicial, original, esa molécula no polar, los electrones que son los que están justamente aquí, ¿cierto? Están viajando de forma dispersa. Si analizamos la segunda imagen, la instantánea 2, ya vemos que los electrones están empezando a tratar de ubicarse, ¿verdad? De una forma en que estén cerca el uno del otro. ¿Con qué objetivo? De formar un dipolo en la molécula que es un dipolo que es parcial, o sea, es momentáneo. ¿Qué va a ocurrir? Estos electrones se dirigen hacia una misma zona de la molécula, como ocurre en esta instantánea 3, y en el momento en donde todos esos electrones estén juntos, ¿verdad? En el mismo lado de la molécula, pues se va a crear ese dipolo en el cual donde están estos electrones va a ser la zona de carga parcial negativa y en la zona que dejaron libre de electrones va a ser pues la zona de carga parcial positiva. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esta condición? Bueno, pues al haberse polarizado momentáneamente cada molécula, pues vean que ya el polo negativo de la molécula se va a sentir atraído al polo positivo de la molécula y así sucesivamente. Entonces, este dipolo instantáneo que ocurre, ¿verdad? Porque recordemos que son moléculas no polares, apenas ocurre la atracción entre las moléculas, listo, él desaparece. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si tenemos dos moléculas, dos o más, que tienen la misma fuerza intermolecular? Bueno, para efectos de saber cuál tipo de molécula o cuál molécula va a tener una fuerza intermolecular de mayor intensidad, primero recordamos los tipos. Y segunda, si tienen la misma fuerza intermolecular, debemos evaluar dos criterios. El primer criterio es que esa magnitud del dipolo pues va a aumentar con la masa molar. ¿Qué quiere decir esto? Que la polarizabilidad de la molécula aumenta
conforme se eleva o conforme aumenta la masa molar de la sustancia. ¿Por qué? Bueno, pues si hay mayor masa molar, eso quiere decir que hay más cantidad de electrones. Y si hay mayor cantidad de electrones, pues más polaridad tiene la molécula. Y si es muy polar, recordemos que entre mayor diferencia de polaridad exista, pues mayor atracción va a tener una molécula con respecto a la otra. Entonces, el tamaño, ¿verdad? Se refiere a la masa molar y va a ser el primer factor que debemos tomar en cuenta. El segundo factor, debemos tomar su geometría molecular. ¿Qué quiere decir? En términos de geometría, nos establece que entre más plana sea una molécula, ¿verdad? O sea, entre más lineal sea una molécula, mayor área de contacto tenemos. Veámoslo aquí. En este primer escenario tenemos dos moléculas en donde su geometría le favorece muchísimo para la interacción con otra molécula idéntica. ¿Por qué? Porque al ser plana, pues tiene muchos puntos de contacto entre una molécula con respecto a otra. Y entre mayor punto de contacto, es decir, mayor área superficial en la que están unidas, pues más intensa es la fuerza intermolecular y por tanto separar esas dos moléculas se vuelve todavía más difícil. Por eso es que a mayor área de contacto, mayor fuerza intermolecular. ¿Y qué va a pasar en términos de la forma que no es tan linealizada? Bueno, veamos esta segunda parte en donde esta molécula, ¿cierto? Este segundo ejemplo, pues no tiene una forma tan accesible, ¿verdad? Y por tanto el área de contacto entre estas dos moléculas pues es mucho más reducida que la que estaba presente en el primer escenario. Por tanto, si su geometría molecular no es tan amigable, o sea, no, es una geometría que no es tan linealizada, pues entonces el área de contacto o los puntos de contacto entre moléculas son menores y por tanto, pues es mucho más fácil separar esas moléculas y eso quiere decir que entonces a menor área de contacto, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir? Pues ocurriría que la fuerza intermolecular es de menor intensidad, ¿cierto? Entonces recordamos, moléculas más grandes tienen más electrones y por tanto mayor polaridad y moléculas que son aplanadas o linealizadas pues tienen una mayor área de contacto y por tanto la interacción es mucho más intensa en esas moléculas. ¿De acuerdo? Muy bien. Si vemos esto en el ejemplo de los gases nobles, pues podemos observar los gases nobles realmente no son una molécula, ¿cierto? Son elementos atómicos, ellos no son no polares y ¿qué podemos observar? Bueno, el helio, que es el de menor masa molar, pues es el que tiene el menor punto de ebullición. Entonces recordemos, para moléculas que tienen la misma fuerza molecular, entre mayor sea la masa molar, mayor intensidad la fuerza intermolecular y así serán también más intensas sus propiedades físicas, excepto la presión de vapor, que ahorita la podremos estudiar. Muy bien, veamos aquí entonces el xenón, que es de los gases nobles, el más robusto, ¿verdad? O sea, es el que tiene mayor masa molar y como tiene mayor masa molar, tiene mayor cantidad de electrones, por tanto es mucho más polarizable y por ende su punto de ebullición es el más elevado con respecto a los otros gases nobles. ¿De acuerdo? Muy bien, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos 5 compuestos diferentes, ¿verdad? Entonces, todos son de la forma CN, H, 2N más 2. O sea, son de la familia de los alcanos. Aquí tenemos en el primer compuesto, pues el pentano, quiere decir que tiene 5 carbonos. Tenemos el hexano, que tiene 6 carbonos. El heptano, que tiene 7 carbonos. El octano, que va a tener 8 carbonos. Y pues el nonano,
que va a tener 9 carbonos. Si podemos ver también, vean que aquí nos ponen esta forma de mostrarnos el modelo, pues tiene una geometría que, si bien es cierto es tetraédrica, el global va a ser como linealizado, pero esa misma condición la tienen las otras 4 moléculas, que es un punto que debemos tener presente para efectos de este ejemplo. ¿Qué podemos definir? Entonces, recordemos, lo primero que hay que analizar para poder definir la fuerza intermolecular que tiene una sustancia es si es polar o si es no polar. ¿Por qué? Porque si es no polar, ya sabemos que va a ser fuerzas de dispersión de London. ¿De acuerdo? Y si tiene solo fuerzas de dispersión de London, pues nos guiamos con los dos criterios que son de tamaño y de forma. En este caso, todos los 5 ejemplos o las 5 moléculas, pues al ser alcanos, están formadas solo por carbonos e hidrógenos. Esto quiere decir que todos estos compuestos son no polares, y como son no polares, bueno, pues su fuerza intermolecular es la fuerza de dispersión de London. Y vean que efectivamente el criterio que nos va a permitir saber cuál de estas 5 sustancias tiene mayor punto de ebullición no va a ser el de la forma, porque vean que la forma la analizamos, que es la misma geometría y son moléculas planas las de todas, por tanto solo nos queda un criterio. ¿Cuál? El de la masa. Quiere decir que en este caso, pues el nonano, que tiene mayor masa molecular, pues entonces será el más polarizable de todos y por ende su fuerza de dispersión de London será la de mayor intensidad. Muy bien, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos la comparación entre el compuesto llamado N-pentano y el compuesto llamado neopentano. Si podemos observar sus estructuras, vean que aquí tenemos como fórmula molecular, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿cierto? C5 y veamos cuántos hidrógenos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Tenemos que para el N-pentano tenemos esta fórmula molecular. ¿Qué va a pasar con el neopentano? Si verificamos su estructura o la fórmula estructural que tenemos ahí, nos da que es la misma fórmula molecular. Entonces, tengamos presente ese detalle. ¿Qué podemos ver? Pues que en este caso la geometría, ¿verdad? Si esta molécula está formada solo por carbonos e hidrógenos, pues el N-pentano nos está diciendo es una sustancia que es no polar. Y con el neopentano, que también está formado por solo carbonos e hidrógenos, de igual manera no tiene una polaridad, también es no polar. Por tanto, ambas moléculas, tanto el pentano como el neopentano, tienen fuerzas de dispersión de London. Pero ¿cuál de las dos moléculas tendrá la mayor fuerza de dispersión de London? Recordemos que cuando teníamos la misma fuerza intermolecular íbamos a usar dos criterios. Uno, la masa, y dos, ¿cuál iba a ser? Tratan de acordarse. Muy bien, la geometría. Perfecto. Entonces, si analizamos la masa, pues el criterio de masa no nos puede servir. ¿Por qué? Porque al ser la misma fórmula molecular, tiene la misma masa molar. O sea, el criterio de la masa no lo podemos usar. Por ende, vamos a utilizar el segundo criterio que nos iba a marcar la pauta y pues es el de la geometría molecular. Si vemos los dos modelos, en el neopentano su estructura o su acomodo es mucho más linealizado, mientras que en el neopentano es más del tipo de esfera. Por tanto, en el N-pentano tenemos mucha área de contacto entre dos moléculas idénticas entre sí, mientras que en el neopentano el área de contacto es mucho menor. Quiere decir esto que en el N-pentano, al haber muchos puntos de unión entre moléculas, o sea, es decir, están más atraídas esas moléculas,
la fuerza de dispersión de London en esta será de mucho mayor intensidad respecto a la que tenga el neopentano, ¿cierto? Y como tienen la misma fuerza intermolecular, que es London, ¿verdad? Sabemos ya que el N-pentano es el que tiene mayor intensidad de esa fuerza de London, por ende es el que tiene el mayor punto de ebullición. Entonces recordemos, y esto lo voy a repetir en todos los videos, a mayor fuerza intermolecular en intensidad, mayor será su propiedad física, excepto la presión de vapor. Muy bien. ¿Cuál es el otro o el segundo tipo de fuerzas intermoleculares? La interacción dipolo-dipolo. Como vimos en el primer capítulo, al referirse de dipolo-dipolo, pues siempre a lo que se refiere es que va a ser una molécula polar que se va a sentir atraída por otra molécula de naturaleza polar. Muy bien. Estas moléculas se caracterizan porque esos polos son permanentes, o sea, no son momentáneos como en la fuerza de dispersión de London, ¿de acuerdo? Y siempre va a ocurrir que la parte, ¿verdad?, positiva de la molécula va a ser atraída por la parte negativa o de carga parcial negativa de la otra molécula. ¿De acuerdo? En este caso, las moléculas, pues una vez verificando que sean polar con no polar, pues recordemos que la fuerza dipolo-dipolo es una fuerza intermolecular de mayor intensidad que las fuerzas de dispersión de London. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos 4 sustancias diferentes, de acuerdo con sus respectivos modelos. Si nos damos cuenta, tenemos primero que verificar si esa molécula es polar o no polar. Recordemos que ese es el paso número 1, definir si es polar o no polar. En el caso del propano, como primer molécula, nos damos cuenta por su fórmula química que al estar formada solo por carbonos e hidrógenos, pues va a ser una molécula o una sustancia que es no polar, ¿verdad? Es no polar. Y si es no polar, ¿qué fuerza intermolecular tenía? Va a tener fuerzas de dispersión de London. Muy bien, va a tener London. Perfecto. Veamos qué pasa con la segunda molécula, el dimetiléter. ¿Será esta molécula polar o no polar? Claro que es polar. Veamos que este oxígeno, ¿verdad?, es mucho más electronegativo que el carbono. Por tanto, todos los electrones de tanto del carbono como de los hidrógenos van a ir orientados hacia el oxígeno, ¿de acuerdo? Y cuando dos vectores iban hacia un mismo sentido, pues ese vector se va a sumar. Quiere decir que esta molécula sí tiene un momento dipolar en donde en la zona por donde están los hidrógenos es la zona de carga parcial positiva, mientras que la zona donde está el oxígeno pues va a ser la zona de carga parcial negativa. Por tanto, hay un polo o un dipolo en esta molécula y por ende esta molécula es considerada una molécula polar. ¿Y qué fuerzas intermoleculares tiene? Bueno, si es una molécula polar, pues va a tener, en este caso, tiene 2 tipos de fuerzas. La primera, que todas las moléculas la tienen. Quiere decir que tiene fuerzas de dispersión de London. Y como es polar, pues entonces también tiene la fuerza dipolo-dipolo. Muy bien. ¿Cuál de estas 2 fuerzas va a ser la que domina sus propiedades físicas? Pues va a ser la fuerza intermolecular de mayor intensidad. ¿Cuál? Dipolo-dipolo. Por tanto, esa es su fuerza intermolecular. Veamos ahora el acetaldehído. En este caso, analizamos primero, ¿es esta molécula polar o no polar? Similar a la molécula anterior, pues podemos observar que existe una diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y los otros 2 elementos, por tanto, todos los electrones también se van a ir dirigiendo hacia la zona
donde esté el oxígeno, generando en esta parte de la molécula que haya una alta concentración de electrones y sea la zona de carga parcial negativa, mientras que la zona en la cual están los hidrógenos, pues como los electrones están migrando hacia el oxígeno, pues tienen carga parcial positiva, generando un dipolo, o sea, un polo positivo y uno negativo en la molécula. Por ende, el acetaldehído es una molécula que también, al igual que el dimetiléter, pues va a ser polar. Muy bien. Y si es polar, ¿qué fuerzas intermoleculares va a tener? Pues va a tener las siguientes. Recordemos, la que tienen todas las moléculas. ¿Cuál era? Fuerzas de dispersión de London. Entonces, tiene London. Como es una molécula polar, ya nos dimos cuenta que va a ser de dipolo-dipolo. Y cumplirá con el requisito para ser considerada puente de hidrógeno, que ahorita lo vamos a ver. No, en este caso no. Por tanto, su fuerza intermolecular principal va a ser la de dipolo-dipolo. Veamos este último ejemplo. Tenemos el acetonitrilo, en el cual el nitrógeno es más electronegativo que el carbono y de hidrógeno y por tanto todos los electrones se van a dirigir hacia donde esté el nitrógeno. Esto por tanto quiere decir que en esta zona va a haber una alta densidad electrónica y por ende es la carga parcial negativa, mientras que en el área donde están los hidrógenos y el carbono, pues va a haber una carga parcial positiva. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos decir del acetonitrilo? Bueno, si tiene un polo positivo y uno negativo, estamos reconociendo entonces que esta molécula también es polar, porque recordemos, el primer paso que debemos hacer es ver si la molécula es polar o no polar. Una vez sabiendo esto, podemos elegir la fuerza intermolecular según nuestro criterio. Muy bien, retomando el ejemplo, pues el acetonitrilo, como es polar, quiere decir que tiene dos fuerzas intermoleculares. Una, la fuerza de dispersión de London, y la tiene porque todas las moléculas la tienen, está presente en todas las moléculas, pero también va a tener la fuerza de atracción o intermolecular dipolo-dipolo. Muy bien, y entre la fuerza de dispersión de London y dipolo-dipolo, la de mayor dominancia es dipolo-dipolo. Por tanto, esa es la que genera las propiedades físicas del acetonitrilo. ¿Qué más podemos darnos cuenta? Bueno, que de las 4 moléculas, solo una es no polar. Y sabemos que al tener London, pues es la sustancia de menor punto de ebullición, menor punto de fusión, etcétera, excepto presión de vapor. Muy bien. ¿Qué podemos decir de las otras 3 moléculas? Bueno, aquí nos pusieron en la situación en la que 3 moléculas tienen la misma fuerza intermolecular principal, que es la de, la de dipolo-dipolo. Por tanto, ¿cuál de ellas va a ser la que presente la intensidad mayor en la fuerza intermolecular? Pues recordemos que para moléculas que tienen la misma fuerza intermolecular íbamos a usar 2 criterios. El primero, el de la masa molar, y el segundo, el de la forma. Si analizamos las masas molares repetidas en el ejercicio, vean que nos dice que el dimetiléter es de 46 unidades de masa atómica, el acetaldehído de 44 y el acetonitrilo de 41. Si nosotros nos fuésemos por el criterio de la masa molar, probablemente si no lo hacemos en el momento correcto, pues podemos malinterpretar. ¿Qué va a ocurrir? Vean que aquí, si bien es cierto, tienen diferentes masas molares, esas masas molares son muy parecidas entre sí. Por tanto, quiere decir o me da la sospecha de que ese no es el criterio que debemos utilizar. ¿Cuál va a ser el criterio que podríamos utilizar? Pues el de la geometría molecular. En el caso del dimetiléter, es una molécula cuya geometría es angular. En el acetaldehído pues va a tener una estructura electrónica, ¿verdad? De trigonal plana por el doble enlace que va a tener con el oxígeno,
Y por último se tiene el acetonitrilo, que es de una tendencia un poquito más linealizada debido a que esa es su geometría. Por tanto, entre el dimetiléter, el acetaldehído y el acetonitrilo, el criterio que nos va a permitir desempatarlo va a ser la forma, y por ende, el de forma más linealizada es el acetonitrilo, y por eso es que él es la especie química de mayor punto de ebullición. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar con el dimetiléter y con el acetaldehído? Bueno, entre las dos geometrías moleculares que presentan, la más amigable es o la de que va a brindar mayor área de contacto entre una molécula idéntica de ella o con otra, pues va a ser el acetaldehído, y por esa razón su punto de ebullición es el segundo más alto, y por tanto, por ende, el de menor punto de ebullición de estas tres sustancias polares va a ser el dimetiléter. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que la interacción dipolo-dipolo pues va a ser entre dos moléculas polares, puede ser la misma, puede ser dos moléculas